Aquí comienza, desde el balcón literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Porque en Funza, ciudad líder, la literatura nos libera. Bienvenidas y bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestros oyentes en este espacio, el podcast de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, un lugar para escucharnos y acompañarnos durante estos momentos en familia. En medio de esta coyuntura mundial, nuestros 14 procesos de educación informal en el arte literario no se han detenido. Continuamos de manera virtual. Hoy estamos con ustedes, transmitiendo desde nuestros hogares y cumpliendo con las medidas de prevención, Cindy Martínez, docente de los talleres Liteaventuras, de la Tierra a la Luna, Literatura Universal y Comprensión y Redacción de Textos. Andrés Usatama, docente de los talleres Cantos, Nanas y Arrullos, Cuenta que te cuento, Un rato garabato e Imagen y Palabra. Jorge Balbuena, docente de los talleres Cartografías del Silencio, Programa para Oradores, Funza para Contar y Leer e Investigar para la Academia. Y quien les habla, Aura García Fontecha, coordinadora de la Escuela de Literatura y docente del Círculo de la Palabra Femenino y del seminario Los Oficios de la Escritura junto al resto del equipo. Saludamos a todos nuestros estudiantes de los 14 procesos de formación y a toda nuestra comunidad en Funza y municipios aledaños que sabemos nos están siguiendo y apoyando. Porque en Funza Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hoy, Voz en Vuelo, en su programa número 9, rindiendo un homenaje a Miguel de Cervantes y Miguel de Unamuno, celebrando también nuestro primer concurso municipal de ortografía dirigido por el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad en la alianza que tenemos como equipo del Biblioparque Marqués de San Jorge y la Escuela de Literatura. Nuestro programa de hoy, entonces, Quijotes entre Palabras, estará dedicado a hablar un poquito sobre la importancia de la ortografía en nuestras vidas, algunos métodos de enseñanza y algunas estrategias que nos van a dar también las ganadoras de este concurso en el año 2020. Del 16 al 18 de septiembre realizamos 3 jornadas en donde recibimos a más de 16 colegios privados y 19 sedes públicas. Cada uno de ellos escogió a sus mejores estudiantes en el estudio y el área de la lengua castellana. Enviaron a un total de 30 niños y niñas para la categoría infantil y un total de 20 jóvenes para la categoría juvenil. Tuvimos 3 jornadas, la jornada inicial, la semifinal y la gran final que se hizo el viernes 18 de septiembre. La metodología que utilizamos este año estuvo basada en una aplicación virtual. Lo hicimos por primera vez de modo virtual, con una gran organización y una gran logística detrás para poder lograr que cada una de las jornadas fuera totalmente justa, igualitaria, con la ayuda de cada uno de los tutores. Realizamos estas 3 jornadas entonces el jueves 17, la jornada de la mañana, una jornada extra para los niños y niñas que tuvieron caídas en su internet o problemas con su internet. El viernes 18 realizamos la semifinal en la jornada de la mañana y el viernes 18 también realizamos la jornada final en la jornada de la tarde. A las 6 de la tarde realizamos un evento a través del Facebook Live del Centro Cultural Bacatá, en donde realizamos la premiación de las ganadoras. Este año tuvimos 4 ganadoras, 2 por primer puesto, 2 por segundo puesto en cada una de las categorías. Agradecemos fundamentalmente el apoyo de la Alcaldía de Funza Ciudad Líder, del director del Centro Cultural Bacatá, Juan David Barbosa, el Consejo Municipal de Funza, que también nos estuvo apoyando, en cabeza de su presidente, Dairo Pedraza. Hoy además nos estarán acompañando las 4 ganadoras, las 2 por categoría juvenil, las 2 por categoría infantil, que están muy orgullosas de haber recibido su premio, de haber superado las pruebas que diseñamos para ellas
en el concurso municipal de ortografía. Vamos a escuchar, qué mejor que escuchar de voz de ellas mismas, cómo fue su experiencia, cómo vieron la metodología y cuáles son esos consejos o esos tips que nos dan para mejorar en cuanto a el uso del idioma castellano. Vamos a tener hoy como acompañamiento musical el álbum FUMSA Canta 2, La Música Avanza, editado por el Centro Cultural Bacatá. Inicialmente vamos a escuchar la canción Dibujante de Carlos Mario Muñoz y después vamos a estar escuchando Agradecido de Efraín Galindo y Enoch Antequera. Bienvenidas y bienvenidos hoy al 9º programa de este podcast Voz en Vuelo de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Un saludo para toda la comunidad del municipio de Funza. Mi nombre es Andrés Osatama, docente de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. El día de hoy, haciendo un homenaje a Miguel de Cervantes y a Miguel de Unamuno con nuestro tema de Quijotes entre palabras. Para ello, revisaremos primero algunos métodos que se pueden utilizar en la relación con la ortografía. Primero abordaremos el método tradicional, en el cual el diccionario es uno de los pilares, así como el realizar escritos, la repetición de las palabras que tienen error y el método de la copia. Aunque son métodos que funcionaron en la educación tradicional, son métodos un poco monótonos que a veces los niños, por el contrario de mejorar, sienten una poca motivación para seguir con el proceso lectoescritor. Así que en las últimas décadas se han hecho estudios en los cuales han aparecido nuevos modelos para el proceso de lectoescritura y con ellos el fortalecimiento de la ortografía. Estos modelos están guiados por los métodos sensoriales. Ejemplo de ello tenemos el método de Glenn Doman. Es un método que trabaja con bit de lecturas. Los bits de lecturas son fichas en las cuales se colocan palabras, se les repiten a los niños por unos tiempos establecidos y se van organizando de acuerdo a la edad y el nivel cognitivo en el que esté el niño, para que ellos puedan hacer una asociación y vayan relacionando las palabras que ven escritas con su oratoria. Así pues, el ritmo hace parte de este ejercicio, pues de la manera en la que se enuncien, se digan las palabras, asimismo el niño empezará a tener un ritmo para la asociación con la escritura al momento de entender las tildes, los acentos, las sílabas y la estructura en general de la palabra. Además de este método, también tenemos el método de María Montessori. Es un método en el cual utiliza diferentes sentidos, como lo es la vista, el tacto y el oído, para poder hacer un ejercicio claro y consciente y que el niño entienda lo que está pasando en este ejercicio fonético. El ejercicio más claro de María Montessori para el tema de la fonética es la caja de los sonidos o caja de los fonemas, en la cual no interesa el nombre de la consonante o de la vocal, sino el sonido que produce. Al hacer este ejercicio de los sonidos, un ejercicio fonético, al niño le va a quedar en su banco de memoria, en su banco auditivo, el proceso sonoro de las consonantes. De esta manera, cuando empiece a realizar el proceso de mezcla de consonantes, de unión de dos consonantes y una vocal, será más fácil entender cuándo estas sílabas o las palabras tienen un acento o una tilde, elemento que nos ayudará con la ortografía más adelante. ¿Sí? Estos ejercicios estaban en el método tradicional planteados cuando empezaba el proceso escolar, pero realmente en la práctica, desde que los niños nacen, tienen un reconocimiento visual y en ese medio visual pues van adquiriendo también esa relación con la ortografía. Desde ahí aparece el método Doman fortaleciendo estos procesos, y cuando el niño empieza
a hablar, ya a producir sonidos concretos que entendemos nosotros después de haber pasado por el proceso de codificación que tenemos todos en la primera parte de la vida, pues el niño empieza a jugar con la sonoridad, y aquí entra María Montessori con su ejercicio de la caja de los fonemas, en donde el niño empieza a reconocer estos sonidos. Y en ambos casos, tanto en Doman como en Montessori, hay un elemento importante, y es el ritmo en la palabra y el ritmo en cómo se unen las palabras para generar las frases, y así el niño también empieza a entender que al momento de escribir debe tener una atención en ese proceso de la ortografía. Es un proceso que se puede iniciar desde los primeros meses de vida y se va fortaleciendo año a año a medida que los niños van adquiriendo mayor conocimiento y mayores herramientas para el lenguaje. Y para revisar cómo todo esto funciona y cómo se hace, pues tenemos concurso de ortografía del Centro Cultural Bacatá y del municipio de Funza. Y vamos a escuchar en este momento una apreciación de las ganadoras del primer y segundo puesto de la categoría infantil, Sofía García Delgado y Dana Valentina Velázquez. ¿Cómo están? Mi nombre es Sofía García Delgado. Yo representé al Colegio Santa Ana de Funza y quedé en el puesto número 1 en la categoría infantil del concurso municipal de ortografía 2020. Pues para mí este concurso fue súper genial, fue re chévere porque pues pude compartir y de paso también aprender más cositas que no me sabía. Además pienso que la ortografía y la lectura son algo muy importante, en especial la lectura, porque más allá de mejorar las capacidades cerebrales, aumentar vocabulario, así pues se aprende, se leen historias, se deja volar de imaginación. Gracias. Buenas tardes, soy Dana Valentina Velázquez Puerto, soy la ganadora del segundo puesto en la categoría infantil del concurso municipal de ortografía 2020. Representé al Colegio Furatel. Mi experiencia fue genial. Hubo algunos obstáculos, pero los superé. He aquí la importancia de la lectura para obtener buena ortografía. Los invito a tener un libro en sus manos. Bueno, y siguiendo con una de las recomendaciones de las ganadoras del concurso infantil, Dana Valentina, de tener siempre un libro en la mano, tenemos un ejercicio que es muy importante, que deberíamos hacerlo desde los primeros meses de vida con los niños, y es leerles. En este caso vamos a leer el modelo alfabético de Rafael Pombo, una forma sonora de transmitirle palabras a los niños y ampliar su vocabulario y por ende su ortografía. El modelo alfabético. ¿Quieres ser hombre completo? ¿Hombre a prueba de alfabeto? Sea amable, activo, aseado, bondadoso y bien hablado. Claro, más cauto en confianzas, sordo a chismes, parco en chanzas, libre en digna dependencia del deber y de la conciencia. Experto en algo especial, franco, fiel, firme, formal. Grato, generoso, humano, buen hijo, esposo y hermano. Ejemplo a la ingenua infancia, justo, jovial, sin jactancia. Gentil en serios hechizos, no en modas, polcas y rizos. Leal a la ley, laborioso, modesto, no malicioso, natural, noble en todo modo, con orden y objeto en todo, paciente y perseverante. Primera prenda del triunfante. Patriota puro y pacífico, puntual, no en parla prolífico, ni Quijote o quejumbroso. Sé realmente religioso, sin superstición salvaje, sobrio en juicio, en boca, en traje, servicial y muy tolerante, útil, veraz, vigilante, valiente, no vengativo, ni un yoísta repulsivo. Es exacto, como el reloj, nunca zángano ni zafio. Sé otro Washington, si hay otros dos, y haz que diga tu epitafio, honró a padres, patria y Dios. Bueno,
Y con este modelo alfabético que nos propuso Rafael Pombo, le damos paso a las ganadoras de la categoría juvenil, Valery Peña y Mariana Giraldo. Un saludo para toda la audiencia del programa radial Voz en Vuelo. Mi nombre es Valery Peña Contreras y soy la ganadora del puesto número 1 en la categoría juvenil del concurso municipal de ortografía 2020. Es para mí un orgullo y una bendición de Dios el haber tenido la oportunidad de participar y ganar este concurso, sabiendo que fue una experiencia muy enriquecedora. Pude también desafiar aquellos conocimientos que tenía en la ortografía, precisamente en cuanto a esas mismas reglas gramaticales y el uso correcto del idioma español. Siento que nosotros también debemos empezar a tener estas experiencias, a poder conocer un poco más sobre ese idioma que hablamos, porque el saber escribir, el saber poner una coma, una tilde y saber leerlo, interpretarlo de la mejor forma es muy importante, tanto en el ámbito académico como también en un futuro, cuando podamos estar desempeñándonos en algún trabajo o sencillamente hasta para redactar una carta o un mensaje muy corto, es completamente necesario escribirlo bien para que se entienda de la forma adecuada y muchos de los beneficios, que de ahí también se deriva ese mismo amor por la lectura, por el saber y querer escribir bien. Por ello, yo en mi vida he implementado lo que es la lectura. No necesariamente debemos leer textos que se nos impongan o cierto género de la misma literatura, sino que algo que nos guste también, que nos llame la atención y que tenga un vocabulario muchas veces extraño para nosotros, nos va a funcionar demasiado para enriquecer esas diversas palabras, cómo es que están escritas, se van a ir grabando en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, va a ir quedando allí en esa memoria cada una de las palabras, porque muchas de las veces no es aprendernos cada una de esas reglas gramaticales, sino que nuestro mismo cerebro va recordando cada una de esas palabras, y entre más las usemos también se va a notar mucha más riqueza en nuestro vocabulario, y de allí también vamos aprendiendo esa misma ortografía. Entonces animo demasiado a la audiencia y a todos para que esos procesos de lectura también nos ayudarán para la redacción, para una mejor fluidez verbal y los múltiples beneficios que puede esta tener. Además también para esa comprensión de lectura. Muchos textos se necesita para comprenderlos también, o alguna prueba, se necesita saber esa misma ortografía y también un análisis crítico y racional del mismo. Muchas gracias y espero que tengan un feliz día. Hola a todos, ¿cómo están? Primeramente quisiera saludar a toda la audiencia de este programa Voz en Vuelo y agradecerles por la invitación. Mi nombre es Mariana Giraldo Luna. Fui la ganadora del segundo lugar en el concurso municipal de ortografía 2020 en la categoría juvenil. Tengo 16 años y actualmente estoy terminando grado 11 en el Colegio de Formación Integral Sembradores de Paz. Estoy muy feliz de decir que participé en este concurso y fui una de las ganadoras, por lo que le agradezco al municipio, al Biblioparque y al Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad PMLO que hicieron este concurso fuera posible. También agradezco a mi colegio, ya que ellos han implantado en su educación a la lectura como un hábito. Personalmente al principio estaba nerviosa conforme avanzaban las pruebas. También me sorprendió ver lo bien organizado que estaba todo el concurso, aún así siendo todo a través de la virtualidad. Me parece que este tipo de actividades hace que nosotros, como estudiantes, como jóvenes, nos entusiasmemos más por hacer un uso correcto de nuestro idioma español, porque se promueve la importancia tanto de la lectura como de la escritura, que en lo personal es primordial para mi vida. El lenguaje es algo supremamente complejo y la ortografía es la base para un buen entendimiento de este. De ahí yace también la importancia de la lectura como un hábito. Y hago una invitación a todos los oyentes a leer, porque de esta manera podremos apropiarnos correctamente del uso del lenguaje y posteriormente será
nuestra base tanto para la comunicación oral como escrita. Una vez más, agradezco a todos por su atención y les deseo bendiciones. Quédese con nosotros en Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, un espacio para la creación, el encuentro con el lenguaje y la comunicación entre lectores y escritores. Acompáñenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por este medio. Si usted quiere vincularse a alguno de los 14 talleres que ofrece la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, puede escribir un correo electrónico a ccbfunsaliderliteratura@gmail.com. Tenemos oferta para todas las edades con programas que fortalecen la formación en lectura, escritura y oralidad. Recuerde también, si usted quiere hacer parte del banco de audios de nuestro programa Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, contarnos una historia, un cuento, una crónica, una poesía o simplemente realizar una lectura en voz alta para nuestra comunidad, puede enviarnos un correo electrónico a través del mismo medio, ccbfunsaliderliteratura@gmail.com, porque en Funsa Ciudad Líder, la literatura nos libera. Déjame dibujar el fuego con mis sonidos, la chispa tornada viento que acaricia tus sentidos. Déjame alisarte las arrugas del vestido, te tocaré preludios que revelen mis motivos. Quiero que me rasgues tus acordes instintivos, con tibias armonías que me besen los oídos. Quiero estar extraviado en el delta de tus ríos. No quiero que me encuentren, siempre quiero estar perdido. Soy como un perro viejo que persigue tus silbidos. Siempre voy tras las huellas que imprimiste en mi destino. Una pared en grietas hecha con tus ladrillos, el guante de tu mano y el calor para tus fríos. Yo soy el dibujante de tus paisajes furtivos. Yo delineo tu sombra con mis párpados caídos. Sueño que tú me cuelgues con tus cuadros parisinos, que me des el lugar que al lugar en tu camino. Yo quiero ser las mieles de tus maples canadienses y quiero deslizarme en tu corteza lentamente. Voy a secuestrarte y a liberarte en mi nido. De cualquier modo siempre yo quiero que estés conmigo. Reciban un cordial saludo, mi nombre es Jorge Balbuena, soy profesor de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá de Funza, Cundinamarca. Hoy, en Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, estamos hablando de dos grandes personajes, Miguel de Cervantes Saavedra y Miguel de Unamuno. Quijotes entre palabras. Es importante hacer la salvedad, aclaración, aporte, en tanto que
La poesía y la narrativa en estos dos autores circularon siempre en la armonía musical de sus textos. Son textos que buscan en el lenguaje popular, en las voces de la oralidad, de la tradición también, muchísimo por plantear en la voz de los personajes. Entonces nos encontramos con escenarios descriptivos, con entornos narrativos en donde también se exalta mucho la musicalidad de las palabras. Tenemos entonces a Miguel de Cervantes Saavedra, que en este espacio de nuestro programa dedicado a la poesía, pues hay que decir que también le aportó bastante al lenguaje, a la lengua castellana desde todas sus aristas, no solamente con la narrativa en cuanto se conoce, sobre todo por su gran novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela que ha sido traducida a todos los idiomas y es considerada una de las más importantes obras de la literatura universal por el carácter que tiene también, no solo de llevar a cabo una historia donde revela la condición humana con mucha profundidad y con ironía, con mucha destreza de la sátira, del lenguaje, de los recursos populares, sino también porque renueva la mirada que se tiene o se tenía sobre la novela y sobre la forma de entender a los personajes y a los arquetipos de la literatura universal. Esta obra nos revela, Don Quijote de la Mancha nos entregó, nos legó una forma de acceder a la literatura más cercana a nosotros mismos, más puesta en nuestra piel. Son personajes que transitan entre las dificultades, los dolores, los fracasos, pero también muestran cómo se levantan, cómo salen a flote frente a tantas dificultades que se tienen presentes en la vida. Así es como a partir de Don Quijote de la Mancha la literatura empieza a renovarse y a estar más cercana a los seres humanos. No solamente se usa para exaltar, para guardar ciertas hazañas de ciertos reinos, y renueva también esa voz de la caballería, donde solamente los caballeros eran héroes, que nunca les pasaba nada, y nos encontramos con un Quijote que es un caballero, que tiene otras apuestas para vivir, otras dinámicas, y no es un héroe totalmente, sino que es un ser humano de carne y hueso, que siente, que padece, que sufre, que sueña, que idealiza. Entonces ese es un gran legado que nos revela Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y falleció en Madrid, España, el 22 de abril de 1616, fecha en la cual se celebra y se conmemora en todos los países hispanohablantes el Día del Idioma. Cervantes fue novelista, fue poeta, fue dramaturgo y soldado español. Está considerado la máxima figura de la literatura española y es universalmente conocido por su gran obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y es una de las mejores obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. Se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. En este espacio de la poesía leeré uno de los poemas con los que inicia Don Quijote de la Mancha, escrito a manera de prólogo. Cervantes recrea unos poemas para abrir la puerta de esta gran novela, Don Quijote de la Mancha, y a la manera de presentación él sugiere en esta primera parte que algunos poetas de ese momento, de ese tiempo, han escrito unos poemas para hablar y celebrar el nacimiento de esta obra, que por supuesto son hechos por él mismo, pero juega con esas ironías de reinventarse nuevos personajes, algunos heterónimos, usando la poesía como puerta de entrada de esta gran obra. Dice Amadís de Gaula a Don Quijote de la Mancha, soneto. Tú, que imitaste la llorosa vida, que tuve ausente y desdeñado sobre el gran ribazo de la peña pobre, de alegre a penitencia reducida, tú, a quien los ojos dieron la bebida de abundante licor aunque salobre, y alzándote la plata, estaño y cobre, te dio la tierra en tierra comida, vive seguro de que eternamente, en tanto al menos que en la cuarta esfera, tus caballos aguije el rubio Apolo, tendrás claro renombre de valiente, tu patria será en todas primera, tu sabor autor, al mundo único y solo. Escuchemos ahora a nuestra invitada especial el día de hoy. Ella es Paula Andrea Delgado. Ella es profesional en el área de formación de Fundalectura, coordinadora del programa de dinamización de Libro al Viento, quien ha trabajado las obras de Miguel de Cervantes
en varios programas de este espacio y nos estará hablando hoy sobre su visión particular en torno a esta obra del gran autor español, pero también universal, Miguel de Cervantes Saavedra. Bienvenida, Paula. Bueno, soy Paula Delgado, soy profesional del área de formación de Funda Lectura y ahora mismo estoy coordinando el proyecto de dinamización de Libro al Viento. Quiero saludar a todos los integrantes y equipo de maestros de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá de Funza, Cundinamarca. Gracias por la invitación a su programa Voz en Vuelo. Bueno, hablando de que se ha publicado de Miguel de Cervantes Saavedra en Libro al Viento, tenemos un título que se llama El curioso impertinente y un elogio a la lectura, que son estos capítulos, estas historias, pequeñas novelas que aparecen dentro del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra de Cervantes, en el que aparece este curioso caballero que se ve cercado por algunas desventuras, precisamente por su curiosidad y hay además una burla y una crítica bien interesante que hace Cervantes allí, pues no solamente en estos capítulos, sino en toda su obra de la novela de caballería, ¿no? Y este espíritu del caballero, por el honor, por la gloria. Bueno, pues Miguel de Cervantes es recibido por los lectores de manera curiosa, como el curioso impertinente, porque si bien uno llega con una idea y los lectores llegan con una idea de El Mamotreto, digamos, es un libro gordísimo, y hay unos imaginarios como que se han instalado sobre que el Quijote es un loco. Empezamos a ver en una actividad que realizamos muy interesante a partir de la adaptación que hace el Teatro La Candelaria a lectura dramática del texto, empezamos a ver un poco hacia dónde quería ir Miguel de Cervantes con esta propuesta. Su crítica a este espíritu caballeresco y también como esas propuestas del encuentro entre la imaginación, el caminar hacia la utopía, y que la imaginación pues no está lejos de la razón, ¿no? Y de lo que puede ser razonable o pasado por la razón, por lógicas. Entonces pues así, fue muy interesante esta experiencia que tuvimos porque pudimos conversar niños, adultos, jóvenes, todos en una misma sala sobre lo que es el Quijote de la Mancha, ¿no? Y qué significaba el Quijote para Miguel de Cervantes en ese momento y para pues los lectores en ese momento, ¿no? Y la crítica que le hace a la novela pastoril y a todas estas a todos estos horizontes morales, ¿no? de la época. Bueno, como promotora de lectura sobre el lenguaje y los recursos estéticos de Miguel de Cervantes Saavedra, pues si bien es una lectura difícil, y lo hablábamos, es un español un poco enrevesado, la idea de leerlo en voz alta es muy importante porque te hace pensar en ese ritmo que tiene y en la propuesta que también tiene desde el oral. Esto es muy importante. Como yo decía, el curioso impertinente, y sí puede ser la curiosidad mató el gato. Miguel de Cervantes combinaba muy bien este lenguaje popular y la sabiduría popular que está en los refranes, en las coplas, en ese momento, en las representaciones de los juglares. Lo trae aquí a
a jugar en esta idea de lo instruido, ¿no? Y de lo culto. Entonces, pues nada, si bien es un lenguaje difícil de acercarse porque no es nuestro español, la lectura en voz alta sí juega un papel muy, muy importante para entender también su propuesta, ¿no? Y no está lejos de lo que es todo el Quijote y el objetivo que tenía con el Quijote. Cordial saludo, mi nombre es Jimena Aguilera, hago parte del taller Funza para contar de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá de Funza, Cundinamarca. Nos reunimos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Compartiré hoy un fragmento de la obra del licenciado Vidriera de Miguel de Cervantes Saavedra, que hace parte de su libro Novelas Ejemplares. Licenciado Vidriera. Paseándose dos caballeros estudiantes por las riberas de Tormes, hallaron en ellas, debajo de un árbol durmiendo, a un muchacho de edad de 11 años, vestido como labrador. Mandaron a un criado que le despertase, despertó y preguntáronle de dónde era y qué hacía durmiendo en aquella soledad. A lo cual el muchacho respondió que el nombre de su tierra se le había olvidado y que iba a la ciudad de Salamanca a buscar a un amo a quien servir, porque solo se le diese estudio. Preguntáronle si sabía leer, respondió que sí, y escribir también. De esa manera, dijo uno de los caballeros, no es por falta de memoria habérsete olvidado el nombre de tu patria, sea por lo que fuere, respondió el muchacho, que ni el de ella, ni del de mis padres sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos a ellos y a ella. Pues, ¿de qué suerte los piensas honrar?, preguntó el otro caballero. Con mis estudios, respondió el muchacho, siendo famoso por ellos, porque yo he oído decir que de los hombres se hacen los obispos. Esta respuesta movió a los dos caballeros a que le recibiesen y llevasen consigo, como lo hicieron dándole estudio de la manera que se usa dar en aquella universidad a los criados que sirven. Dijo el muchacho que se llamaba Tomás Rodaja, de donde infirieron sus amos por el nombre y por el vestido que debía de ser hijo de algún labrador pobre. A pocos días le vistieron de negro y a pocas semanas dio Tomás muestras de tener raro ingenio, sirviendo a sus amos con tanta fidelidad, puntualidad, diligencia, que con no faltar a un punto a sus estudios parecía que solo se ocupaba en servirlos. Y como el buen servir del siervo mueve la voluntad del Señor a tratarle bien, ya Tomás Rodaja no era criado de sus amos, sino su compañero. Finalmente, en 8 años que estuvo con ellos, se hizo tan famoso en la universidad por su buen ingenio y notable habilidad, que de todo género de gente era estimado y querido. Su principal estudio fue de leyes, pero en lo que más se mostraba era en letras humanas, y tenía tan feliz memoria que era cosa de espanto, e ilustrábala tanto con su buen entendimiento, que no era menos famoso por él que por ella. Sucedió que se llegó al tiempo que sus amos acabaron sus estudios y se fueron a su lugar, que era una de las mejores ciudades de la Andalucía. Lleváronse consigo a Tomás y estuvo con ellos algunos días, pero como le fatigasen los deseos de volver a sus estudios y a Salamanca, que enhechiza la voluntad de volver a ella todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado, pidió a sus amos licencia para volverse. Ellos, corteses y liberales, se la dieron acomodándole de suerte que con lo que le dieron se pudiera sustentar 3 años. Despidióse de ellos, mostrando en sus palabras su agradecimiento, y salió de Málaga, que esta era la patria de sus señores, y al bajar de la cuesta de la Sembra, camino de la Antequera, se topó con un gentilhombre a caballo, vestido bizarramente de camino, con 2 criados también a caballo. Juntándose con él y supo cómo llevaba su mismo viaje, hicieron camarada, le partieron de diversas cosas, y a pocos lances dio Tomás muestras de su raro ingenio, y el caballero las dio de su bizarra y cortesano trato, y dijo que era capitán de infantería por su majestad, y que su alférez estaba haciendo la compañía en tierra de Salamanca. Alabó la vida de la soldadesca, pintóle muy al vivo la belleza de la ciudad de Nápoles, las holguras de Palermo, la abundancia de Milán, los festines de Lombardía, las espléndidas comidas de las hosterías. Dibujóle dulce y puntualmente en la Concha, Patrón, Pasacá, Manigoldo, Bengala, Macarela, Lipos, Lastri, el Macaroni.
Puso a las alabanzas en el cielo de la vida libre, del soldado y de la libertad de Italia, pero no le dijo nada del frío de las centinelas, del peligro de los asaltos, del espanto de las batallas, del hambre de los cercos, de la ruina de las minas, con otras cosas de este Jaez, que algunos las toman y tienen por añadiduras del peso de la soldadesca, y son la carga principal de ella. En resolución tantas cosas le dijo, y también dichas, que la discreción de nuestro Tomás Rodaja comenzó a titubear y a la voluntad a aficionarse a aquella vida que tan cerca tiene de la muerte. Quédese con nosotros en Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, un espacio para la creación, el encuentro con el lenguaje y la comunicación entre lectores y escritores. Acompáñenos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por este medio. Si usted quiere vincularse a alguno de los 14 talleres que ofrece la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, puede escribir un correo electrónico a ccbfunsaliderliteratura@gmail.com. Tenemos oferta para todas las edades con programas que fortalecen la formación en lectura, escritura y oralidad. Recuerde también, si usted quiere hacer parte del banco de audios de nuestro programa Voz en Vuelo, Literaturas Punzanas, contarnos una historia, un cuento, una crónica, una poesía o simplemente realizar una lectura en voz alta para nuestra comunidad, puede enviarnos un correo electrónico a través del mismo medio, ccbfunsaliderliteratura@gmail.com, porque en Funsa Ciudad Líder, la literatura nos libera. Jesús el Salvador, de su gracia me llenó, ¿qué más puedo yo pedir? Con su sangre me lavó y mi vida restauró. Ahora vivo agradecido, Jesús, por tu bondad y por tu amor. Agradecido vivo contigo, Jesús, agradecido vivo yo. Agradecido vivo contigo, Jesús, agradecido vivo yo. Ahora que libre soy, solo canto para Él. Su espíritu está en mí, ¿qué más puedo yo pedir? Con su sangre me lavó y mi vida restauró. Ahora vivo agradecido, Jesús, por tu bondad y por tu amor. Agradecido vivo contigo, Jesús, agradecido vivo yo. Agradecido vivo contigo, Jesús, agradecido vivo yo. Alegre paso la vida, contento me siento hoy, cantando al Dios que vive en mi corazón. Agradecido vivo contigo, Jesús, agradecido vivo yo.
mi nombre es Cindy Martínez, soy docente de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá y hoy en este podcast de Voz en Vuelo estamos recordando a Miguel de Cervantes y a Miguel de Unamuno a propósito del Quijote entre palabras y el diálogo que se establece entre ellos. También estamos recordando las efemérides de cada uno de estos autores. Sin embargo, vamos a hablar en este fragmento sobre Miguel de Unamuno. ¿Qué hay que decir sobre Miguel de Unamuno? Pues varias cosas. Una, que fue un escritor, poeta, filósofo español, exponente de la generación del 98. Nació en 1864 en Bilbao y murió en 1936 en Salamanca. Fue un lector ávido de Spencer, Hegel, Marx y bueno, creo que esta lectura de Hegel lo motivó bastante a escribir sobre el concepto de intrahistoria. ¿Qué es la intrahistoria para Miguel de Unamuno? Pues es como la historia que no sale a la luz, la historia que no se publica. Es esa historia que queda eclipsada por la historia oficial y esa historia oficial pues no permite ver la historia real. Entonces estos autores de la generación del 98 van a interesarse muchísimo por las gentes sin historias, por las historias de los colectivos marginados, por aquellos que su voz no se conoce y lo van a retratar especialmente en los libros de viajes. A esta tarea de la intrahistoria no solo va a sumarse Miguel de Unamuno, sino también otros autores como María Dolores Pérez Murillo. Es muy interesante que la literatura es la que reúne todas estas voces colectivas de los marginados y que no solo sucede en la generación del 98, sino que se ha extendido en toda la historia de la literatura. También ese juego de la historia oficial, de la historia marginal, si se puede decir de alguna manera, y del papel que tienen los medios de comunicación masiva en replegar esta historia superficial, si lo podemos decir de alguna manera. Y no solo una historia superficial, sino también en muchas medidas puede decirse que es una historia falaz. Esto lo podemos ver en obras como 1984 de George Orwell. Podemos también leer La otra cara de la moneda en Memorias de un antisemita. Y bueno, podemos hacer un juego así por toda la literatura y pues esto también es muy interesante, como la literatura es la que permite hablar a todas las otras historias que no se conocen. Bueno, que no se conocen o que no se reconocen de manera oficial. Este hilo de preguntarse por la historia, por lo oficial, por lo marginal, pues también nos lleva a preguntarnos por qué es lo real y qué es lo ficticio, o cuáles son esas ficciones que asumimos como realidad. Y por tanto, pues una de las obras cumbres que habla sobre estos elementos de lo ficticio y lo real, pues va a ser Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Sobre esta obra, Miguel de Unamuno va a escribir La vida de Don Quijote y Sancho, que es un ensayo en el que se reúnen varios de los caminos por los que investigó en su vida Miguel de Unamuno. Uno tiene que ver con el camino de formación intelectual, otro tiene que ver con el camino de formación espiritual, por supuesto el camino para la vida, pero también el camino de formación artística, que para Miguel de Unamuno consistió en la literaturización tanto de la vida como del pensamiento y así como de la persona. En el ensayo de Unamuno podemos encontrar cómo existe una tensión entre la ficción y la realidad, la locura y la razón, que básicamente constituyen la unidad de la vida y la común aspiración a la inmortalidad, que esto está retratado en la obra de Miguel de Cervantes. A continuación quiero dejarlos con nuestra invitada especial. Ella es Laura Rico, es promotora de lectura y docente, enseña en la Universidad de Impaju y acompaña a un grupo de docentes de la ciudad de Pasto en procesos de lectura, escritura y oralidad en el proyecto Vive tu Biblioteca Escolar del Ministerio de Educación. También estudió literatura y una especialización en docencia mediada por las TIC y ahora es estudiante del programa de maestría en educación de la Universidad Nacional. Ella nos va a contar sobre como una novela de Miguel de Unamuno, donde hace este juego que les comento, y también vamos a escuchar a Benjamín, uno de nuestros estudiantes, con la lectura de justamente el ensayo del que acabamos de hablar. Hola, soy Laura Milena Rico Orozco, promotora de lectura, lectora, profe, estudiante, apoyo procesos en instituciones educativas de Pasto en el marco del proyecto titulado Vive tu Biblioteca Escolar y enseño en la Universidad de Impau.
Saludo con grandes abrazos a la distancia a toda la comunidad funzana, especialmente a los estudiantes de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá y a sus profesores, Aura García, Andrés Sutatama, Jorge Balbuena y Cindy Martínez. Hoy quiero hablarles de cómo se hace una novela escrita por Miguel de Unamuno y catalogada por él mismo como novela. La hace entre 1924 y 1927. En este año es publicada en Buenos Aires, sin embargo no verá la luz en España, su país natal, hasta el año de 1950, con algunos cambios, ediciones y extracciones de fragmentos que más adelante son corregidos al original. Cuando Miguel de Unamuno escribe esta novela, se encuentra exiliado en Francia, así es que la podemos leer como sus memorias de ese momento. En ella nos confiesa que sus planes eran escribir una novela titulada El jugo de la raza, al tiempo que nos habla de su exilio. Nos va sumergiendo entonces en una serie de cavilaciones que le otorgan a la obra, cómo se hace una novela, algo de complejidad revelada en su estructura. La novela nos cuenta la historia de un jugo, quien de manera angustiosa asiste a la llegada de su muerte ineludible. Habla entonces de la novela de Jugo de la Raza, que está dentro de la novela de Cómo hacer una novela, que narra la historia de Jugo de la Raza. Un poco enredado, pero es justamente el juego macabro que nos propone Miguel de Unamuno, uno en el que vivimos la planeación de una obra al tiempo que vivimos la obra. Para Unamuno entonces sería que nosotros, los que leemos la novela, estamos en la ficción de un lector que protagoniza a su vez una novela. Este juego de realidades no reales ponen de manifiesto la necesidad de Unamuno de cuestionar la realidad y la ficción, insumos básicos y claves para escribir una novela. Lo leemos entonces decirnos, volvamos una vez más a la novela de Jugo de la Raza, a la novela de su lectura, a la novela del lector actor, del lector para quien leer es vivir lo que lee. Este relato se va interrumpiendo por numerosos textos al margen, como poemas, fragmentos ensayísticos y diarios que aparecen en la voz del autor y que incluso son más extensos que la propia realidad novelística. Esto nos va recordando que no estamos en la ficción de un jugo, sino en la escritura sobre cómo se hace la novela de un jugo. Con este estilo, Unamuno nos cuenta el cómo hacer una novela y sin percatarnos entramos y salimos de la vida y pensamientos del autor. Unamuno logra versar sobre la situación política española de la época, la muerte, la confrontación entre arte y verdad, la ambigua relación entre el autor y el personaje, la realidad, la ficción, el tiempo y la inmortalidad. Así comprendemos que en cómo se hace una novela asistimos a algo que es más que una novela, es tres vidas, la del escritor, la del lector y la del personaje. ¿Y quién es Miguel de Unamuno? Ensayista, dramaturgo, novelista, poeta, pensador. Nace en Bilbao, España en 1864 y muere en el año de 1936. En 1924 Unamuno fue exiliado a Francia, en donde se refugia y sabemos que es uno de los escritores más importantes del grupo llamado Generación del 98. Cierro con estas frases con las que él arranca cómo se hace una novela. Héteme aquí ante estas páginas blancas, mi porvenir, tratando de derramar mi vida a fin de continuar viviendo, de darme la vida, de arrancarme a la muerte de cada instante. Sigamos como Unamuno, viviendo en la escritura y también en la lectura. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Benjamín Acosta. Pertenezco a los talleres de comprensión y redacción de textos y cartografías del silencio. Y hoy quiero compartir con ustedes un fragmento de la vida de Don Quijote y Sancho, escrita por Miguel de Unamuno. Y entre los disparates que en este acto de su primer salida iba nuestro caballero ensartando, fue de lo primero acordarse de la princesa Dulcinea, de la gloria que le hizo el agravio de despedirle y reprocharle
con el riguroso afincamiento de mandarle no parecer ante la su hermosura. La gloria es conquistadera, mas con harto trabajo, y el buen hidalgo, impaciente como novicio, se desesperaba de haber caminado todo aquel día sin acontecerle cosa que de contar fuese. No te desespere eso, buen caballero. Lo heroico es abrirse a la gracia de los sucesos que nos sobrevengan sin pretender forzarlos a venir. Mas al caer de este primer día de su carrera de gloria, vio no lejos del camino por donde iba una venta, llegando a ella a tiempo que anochecía. Y las primeras personas con que topó en el mundo fueron dos mujeres mozas, de estas que llaman del partido. Encuentro con dos pobres rameras fue su primer encuentro en su ministerio heroico, mas a él le parecieron dos hermosas doncellas, o dos graciosas damas que delante de la puerta del castillo, pues por tal tuvo a la venta, se estaban solazando. Oh poder redentor de la locura. A los ojos del héroe, las mozas del partido aparecieron como hermosas doncellas. Su castidad se proyecta a ellas y las castiga y depura. La limpieza de Dulcinea las cubre y limpia a los ojos de Don Quijote. Y en esto un porquero tocó un cuerno para recoger a sus puercos. Y lo tomó Don Quijote por señal de algún enano. Y se llegó a la venta y a las transfiguradas mozas, llenas estas de miedo, ¿y qué sino miedo ha de criar en ellas su desventurado oficio? Se iban a entrar en la venta cuando el caballero, alzada la visera de papelón y descubierto el seco y polvoroso rostro, les habló con gentil talante y voz reposada, llamando las doncellas. ¡Doncellas! ¡Santa limosna de la palabra! Pero ellas, al oírse llamar cosa tan fuera de su profesión, no pudieron tener la risa, y fue de manera que Don Quijote vino a correrse. He aquí la primera aventura del hidalgo cuando responde la risa a su cándida inocencia, cuando al verter sobre el mundo su corazón la pureza de que estaba henchido, recibe de rechazo la risa, matadora de todo generoso anhelo. Y ved que las desgraciadas se ríen precisamente del mayor honor que pudiera hacérseles. Y él, corrido, les reprendió su sandez, y arreciaron a reír ellas, y él a enojarse, y salió el ventero, hombre que por ser muy gordo era muy pacífico, y le ofreció posada. Y ante la humildad del ventero humillóse Don Quijote y se apeó. Y las mozas reconciliadas con él, pusiéronse a desarmarle. Dos mozas del partido hechas por Don Quijote doncellas, oh poder redentor de su locura. Fueron las primeras en servirle con desinteresado cariño. Nunca fuera caballero de damas tan bien servido. Antes de cerrar nuestro 9º podcast de Voz en Vuelo, Literaturas Funzanas, vamos a hablar un poquito sobre el concurso municipal de cuento Funza 2020. Está enmarcado dentro del Programa Municipal de Estímulos Culturales Somos Ciudad Líder en Arte, Cultura y Patrimonio. El número de estímulos son 6, están dentro de la línea de creación y cada uno de estos estímulos se va a hacer acreedor de 1 millón de pesos. El plazo de envío de los cuentos es hasta el 9 de octubre del 2020 a las 6 de la tarde, es decir, este viernes. Está dirigido a grupos constituidos por una familia. Para mayor información pueden escribir a planesestimulosfunza@gmail.com. Dentro del marco del programa municipal de estímulos, el concurso de cuento de Funza 2020 se entiende como una beca de creación de cuentos o crónicas inéditos y originales escritos en lengua castellana que no superen las 1000 palabras y cuyo tema central sea la experiencia de la familia funzana en medio del confinamiento y la pandemia. Esa es la temática exigida para este año, entonces les recuerdo, no más de 1000 palabras y temática principal, la experiencia de la familia funzana en medio del confinamiento y la pandemia. Se recibirán entonces 2 géneros literarios, cuento y crónica.
El texto deberá ser digitado en programa Word con letra Times New Roman de 12 puntos y deberá ser presentado a nombre de una familia funsana. Recuerden que dentro de los requisitos se debe entregar también un certificado de residencia. Esta familia será representada por un adulto debidamente identificado, quien recibirá el estímulo de 1 millón de pesos si está dentro de los 6 cuentos o crónicas ganadoras a nombre del grupo familiar que representa. Enviamos los cuentos entonces antes de este viernes 9 de octubre a las 6 de la tarde. Los requisitos de presentación: inicialmente llenar el formulario de inscripción que se encuentra en un enlace que es compartido por los grupos de WhatsApp del Centro Cultural Bacatá, que también se encuentra en las redes sociales del Centro Cultural Bacatá. Es el enlace centroculturalbacatá.gov.com/tema/convocatorias-931175. Se debe agregar además la copia de la cédula de ciudadanía de este mayor de edad representante, la copia del certificado de afiliación al sistema de salud, la copia del RUT actualizado al 2020, una copia de la certificación bancaria actualizada y vigente y un certificado de residencia emitido por la Junta de Acción Comunal del barrio en el que habita en nuestro municipio. Los criterios de evaluación para el concurso municipal de cuento 2020 serán los siguientes: 50 puntos para la estructura narrativa, esto quiere decir la descripción de los tiempos, de los espacios, de las situaciones, la construcción de los personajes y la originalidad del relato. 30 puntos para la relevancia comunicativa, es decir, que no sea ofensivo para ninguna comunidad, que sea pertinente al tema propuesto, que en este caso es la experiencia de la familia funsana en la pandemia y el confinamiento, la capacidad de transmitir esas acciones y los sentimientos del entorno familiar. Habrá 20 puntos adicionales por el tema de presentación, redacción, ortografía, claridad y coherencia para sumar 100 puntos. Dentro del cronograma, entonces hablaremos que el cierre de la convocatoria es el 9 de octubre a las 6 de la tarde, este viernes a las 6 de la tarde. La publicación de las propuestas se hará a partir del 13 de octubre a través de las redes sociales del Centro Cultural Bacatá y el proceso de evaluación se hará del 13 al 20 de octubre. La publicación con la resolución que nombrará a los ganadores, a los 6 ganadores, saldrá el 23 de octubre del 2020. Recuerden, para mayores informes pueden escribir al planestimulosfunza@gmail.com planestimulosfunza@gmail.com. Invitadas e invitados a presentarse al concurso municipal de cuento de este año, que estará enmarcado dentro del programa municipal de estímulos culturales Somos Ciudad Líder en Arte, Cultura y Patrimonio. Hemos llegado al final de nuestro podcast del día de hoy, Voz en Vuelo, Literaturas Funsanas. Estuvieron con ustedes nuestros docentes Cindy Martínez, Andrés Usatama, Jorge Balbuena y quien les habla, Aura García Fontecha. En el podcast de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Espérenos por este medio todos los miércoles a las 4 de la tarde, promoviendo las medidas de prevención y autocuidado desde nuestros hogares. Porque en Funza Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hasta pronto. Aquí termina, desde el balcón literario, tejer palabras para cobijar momentos en familia. Estrategia de difusión de los programas del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad de Funza, Cundinamarca. Hoy con Voz en Vuelo, Literaturas Funsanas, de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá. Porque en Funza, Ciudad Líder, la literatura nos libera. Hasta pronto.